vine muchas veces aquí a la Procuraduría y ustedes nunca me hicieron caso de... Esas fueron las dolorosas y escalofriantes palabras de una madre pobre, rota por el dolor e indignada por la horrible muerte de su hija. Una mujer a la que la justicia le dio la espalda, una vez más. Y como tantas veces ocurre, la historia terminó en tragedia. Una joven que solo quería ayudar a su familia encontró la muerte en lugar de protección. Cuando la justicia falla, no solo muere una víctima, muere también la esperanza. Y como esta madre, hay miles, millones, billones de madres en el mundo que lloran en silencio, cargando un dolor que ninguna sentencia tardía puede reparar. La cocina del horror, el feminicidio que estremeció a México. Un aroma nauseabundo, una mezcla de grasitud rancia y algo dulzón, imposible de definir, impregnaba el aire caliente y quieto de un modesto local comercial en Taxco de Alarcón. Era el 22 de enero de 2018, y los policías que forzaron la entrada tras las persistentes denuncias de un olor fétido no estaban preparados para el paisaje dantesco que se desplegó ante sus ojos. En la pequeña cocina, sobre los quemadores de una estufa de gas, varias ollas grandes estaban al fuego. Dentro, un líquido oscuro y espeso burbujeaba lentamente. Al acercarse con un horror creciente, los agentes distinguieron fragmentos de tejido humano, restos que una vez fueron parte de una persona. En el refrigerador, empaquetados con una frialdad burocrática, había más pedazos. Habían encontrado a Magdalena Aguilar Romero, o lo que quedaba de ella. La joven nutricionista de 25 años, madre de 2 niños, había sido brutalmente asesinada y descuartizada. Su cuerpo estaba siendo cocinado, literalmente, en un intento monstruoso de desaparecer toda evidencia. Este hallazgo no solo revelaría la hazaña de un crimen, sino que destaparía una historia de violencia doméstica, venganza y una complicidad familiar que convertiría este caso en un símbolo imborrable de la barbarie contra las mujeres en México. Advertencia. El siguiente contenido documental aborda un caso real de feminicidio con detalles explícitos y perturbadores. La narración es cruda y fiel a los hechos, por lo que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. La luz de la tarde del sábado 13 de enero de 2018 empezaba a menguar en Taxco, la ciudad platera enclavada en las montañas de Guerrero. Para Magdalena Aguilar Romero, ese día era como cualquier otro de los últimos meses marcado por la rutina del trabajo, y sobre todo por la lucha silenciosa y desgastante de ser una madre joven que había reconstruido su vida tras una separación conflictiva. A sus 25 años, Magdalena había logrado cierto equilibrio. Era una profesional, nutricionista de formación, y aunque el corazón del estado de Guerrero era, y sigue siendo, uno de los territorios más convulsos del país, ella se aferraba a la normalidad. Su prioridad absoluta eran sus 2 hijos pequeños, fruto de su matrimonio con César Gómez Arciniega. Esa relación, sin embargo, se había convertido en la fuente de su tormento. El divorcio no había traído paz, sino una tensión constante. César, su exesposo, ejercía un control nefasto sobre ella, utilizando a los niños como moneda de cambio en un cruel juego de poder. Los encuentros para entregar o recoger a los menores eran momentos cargados de ansiedad, de miradas torvas y palabras amenazantes. Magdalena conocía el temperamento de César, su ira fácil y posesiva, pero como muchas mujeres en México, se veía atrapada en la telaraña del miedo y la burocracia, confiando en que la cordura, al final, prevalecería. Ese sábado tenía acordado pasar con sus hijos. Siguiendo el convenio, debía recogerlos en la casa de su exesposo. No le gustaba ir, pero era la rutina establecida. Se arregló, salió de su domicilio y, según testimonios, fue vista por última vez con vida dirigiéndose a esa casa. Cruzó el umbral y desapareció. Las horas pasaron y la noche cayó sobre Taxco. Para la familia de Magdalena, el silencio se volvió ensordecedor. Ella no era una mujer irresponsable, no desaparecía sin avisar, sobre todo cuando se trataba de sus hijos. Las llamadas a su teléfono móvil sonaban y sonaban hasta llegar al buzón de voz. La inquietud se transformó en pánico. Al día siguiente, domingo, la búsqueda comenzó de manera informal. Amigos y familiares recorrieron sus lugares habituales, preguntaron a conocidos, llamaron a hospitales. La respuesta era un eco vacío. Fue entonces cuando, obligados por el terror, acudieron a las autoridades para reportar la desaparición de Magdalena Aguilar Romero. El primer y más obvio sospechoso era César Gómez Arciniega. Los agentes se presentaron en su domicilio. El hombre, según los primeros reportes, se mostró sorprendido, incluso colaborador en apariencia. Relató una versión que, con el tiempo, se desmoronaría como un castillo de naipes. Afirmó que Magdalena sí había ido a recoger a los niños, pero que, tras una breve discusión, ella se había marchado sola, supuestamente molesta. Él, según decía, se había quedado con los menores y no sabía nada más.
Su relato era plano, carente de la angustia que debería acompañar la desaparición de la madre de sus hijos. Los policías, ante la falta de evidencia contundente y quizá por la inercia que suele rodear estos casos inicialmente, no procedieron a detenerlo. La investigación, lenta y pesada como un barco varado, comenzó a moverse. Mientras la familia de Magdalena desplegaba una campaña desesperada, pegando carteles y usando redes sociales, un personaje comenzó a cobrar protagonismo en el relato oficial. Silvia Arciniega, la madre de César, la suegra de Magdalena. Doña Silvia era una figura conocida en el pequeño círculo de la familia. Los testimonios de allegados pintaban un panorama de una relación tóxica entre la nuera y la suegra, donde los celos, el control y el rencor habían fermentado con los años. Silvia, según varias versiones, nunca aceptó del todo la separación de su hijo y veía a Magdalena como un obstáculo, una amenaza. En los días posteriores a la desaparición, fue ella quien de manera extraña parecía más activa en dar explicaciones a la familia de Magdalena, siempre con un discurso similar al de su hijo. Se fue, estaba alterada, no sabemos nada. Pero el olfato de una comunidad, especialmente en un pueblo, es más agudo que cualquier protocolo policial. Un rumor siniestro empezó a circular, un susurro que helaba la sangre. Alguien comentó haber visto actividad inusual en un pequeño local comercial propiedad de Silvia Arciniega, ubicado en la colonia Lomas de San Juan. No era un lugar en uso constante. Sin embargo, en los últimos días se había percibido movimiento y, lo más alarmante, un olor penetrante y desagradable que salía de su interior. El rumor llegó a oídos de la familia de Magdalena y de allí a las autoridades. 9 días después de la desaparición, el 22 de enero, la presión y el testimonio del olor insoportable obligaron a la fiscalía a actuar. La fuerza pública se apostó frente al local. El aire era espeso y fétido. Al abrir la puerta, una pared de hedor, caliente y metálico, golpeó a los presentes. Lo que vieron a continuación superaba cualquier pesadilla. El escenario era una mezcla perversa de carnicería y cocina doméstica. En la estufa, 2 ollas grandes hierve a fuego lento. Su contenido no era un guiso cualquiera. Al removerlo, aparecieron restos humanos parcialmente cocidos. En el refrigerador, organizados como si fueran cortes de res, se encontraron más partes del cuerpo de Magdalena. La escena no solo hablaba de un asesinato, sino de una premeditación abominable, de un intento sistemático y grotesco de hacer desaparecer a la víctima literalmente, evaporando su existencia física en una cocción lenta y macabra. La pericia forense confirmó lo obvio. Los restos eran los de la joven nutricionista desaparecida. El feminicidio más brutal que Taxco recordaba había salido a la luz. La conmoción fue instantánea y se propagó como un reguero de pólvora. Taxco, una ciudad que vive del turismo y la plata, se encontró de golpe en el mapa nacional por la peor de las razones. La indignación no se hizo esperar. Las calles se llenaron de mujeres, de madres, de hijas, de amigos, portando fotografías de Magdalena. Sus rostros, pintados con rabia y dolor, gritaban consignas que resonaban en todo México. Ni una más. Justicia. Nos están matando. El nombre de Magdalena Aguilar Romero se convirtió en un grito de guerra, en el emblema de una violencia machista que, lejos de ser un acto pasional aislado, mostraba su faceta más calculada y deshumanizada. La hazaña del crimen, la implicación familiar y el evidente intento de eliminación total del cuerpo hablaban de un odio profundo metódico, arraigado en el sentido de posesión y en la idea de que una mujer es un objeto que puede ser destruido cuando deja de someterse. Las pesquisas, ahora con una urgencia feroz, se centraron en los responsables. Silvia Arciniega fue detenida de inmediato. La evidencia la colocaba en el epicentro del horror. Era su local. La llave estaba en su poder y su comportamiento previo resultaba sospechoso. Fue trasladada a la cárcel, donde comenzaría a enfrentar la maquinaria legal. Pero el principal acusado, la pieza clave de este drama de horror, César Gómez Arciniega, había desaparecido. Aprovechando la lentitud inicial de la investigación, había huido. Se esfumó de Taxco, dejando atrás a sus hijos, a su madre y el espectro de su crimen. Se inició una búsqueda nacional, se emitieron alertas y fichas, pero César parecía haberse evaporado. Su fuga prolongó la agonía de la familia de Magdalena y alimentó la rabia social. Era la prueba viviente o escondida de la impunidad que tantas veces rodea estos casos. El juicio contra Silvia Arciniega avanzó en medio de un interés público ferviente. La fiscalía construyó un caso que la señalaba no como una mera encubridora, sino como una partícipe activa. Los detalles que salieron a la luz en el tribunal eran de una crueldad inenarrable. No solo se limitó a prestar el local, según la acusación, sino que habría estado involucrada en el proceso de desmembramiento y en el intento de destrucción de los restos. La defensa intentó, como es habitual,
minimizar su rol, pintarla como una madre que protege a su hijo. Pero la evidencia física era abrumadora. En diciembre de 2019, casi 2 años después del crimen, un juez dictó sentencia: 40 años de prisión para Silvia Arciniega por el delito de feminicidio. Era un primer rayo de justicia, pero incompleto. El autor material, el hombre cuyo odio había iniciado todo, seguía libre, burlándose desde la sombra de un sistema que no había podido atraparlo. Mientras tanto, la vida de los 2 hijos de Magdalena y César tomó un rumbo trágico. Quedaron al cuidado de familiares, su mundo destruido por el acto criminal de su padre y la complicidad de su abuela. La sociedad mexicana, por su parte, no olvidaba. El caso de Magdalena se citaba en marchas, en debates legislativos, en análisis sobre la crisis de feminicidios en Guerrero y en el país. Se convirtió en un referente obligado de la incapacidad del Estado para proteger a las mujeres y de la profundidad de la misoginia que puede anidar en el seno familiar. La imagen de las ollas humeantes en aquel local de Taxco era una metáfora demasiado poderosa de cómo la violencia puede llegar a cocinar la vida de una mujer, consumiéndola hasta no dejar rastro. Pero el rastro, en este caso, había sido encontrado. Y la demanda de justicia total, la captura de César Gómez, se mantenía como una herida abierta en el corazón de México. La pesadilla, para la familia y para la conciencia colectiva, no terminaría hasta que el último responsable enfrentara el peso de la ley. La historia estaba a la mitad, y la segunda parte prometía ser la del cierre de un ciclo de impunidad, o su confirmación más amarga. La cacería y la condena. El largo camino a la justicia para Magdalena. La pesadilla no terminó con el descubrimiento del cuerpo desmembrado de Magdalena Aguilar en aquel local de Taxco. Ese hallazgo dantesco, en enero de 2018, fue solo el inicio de otro calvario. El de la búsqueda de justicia en un sistema judicial plagado de dilaciones y la persecución de un hombre que parecía haberse evaporado. Mientras Silvia Arciniega, la suegra, enfrentaba su proceso tras las rejas, la figura de César Gómez Arciniega, el exesposo y principal acusado, se desdibujaba en el paisaje nacional, convirtiéndose en un fantasma que atormentaba a la familia de la víctima. Cada día que pasaba sin su captura era una puñalada más, una burla a la memoria de Magdalena y una demostración cruda de la impunidad que tan a menudo envuelve los crímenes contra las mujeres en México. Pero la tenacidad de una madre, de unas hermanas y la presión social incesante encenderían una mecha que no se apagaría hasta encontrarlo. La fuga de César Gómez fue meticulosa. Aprovechando la confusión inicial y probablemente una red de apoyo, cruzó estados, cambió de identidad y se sumergió en la clandestinidad. Durante más de 4 años, las autoridades parecían no dar con él. Hubo rumores, avistamientos falsos, pistas que no llegaban a nada. Para la familia Aguilar Romero, este periodo fue un suplicio de espera activa. No podían, ni querían, descansar. Cada entrevista, cada marcha, cada grito frente a palacios de gobierno llevaba un mensaje dual: recordar a Magdalena y exigir la captura de su asesino. El caso, gracias a esta insistencia, se mantuvo vigente en los medios. Magdalena se convirtió en un símbolo potente, y su foto, con su sonrisa franca, era un recordatorio constante de la deuda pendiente. Mientras tanto, en los tribunales de Guerrero, el proceso contra Silvia Arciniega avanzaba. Las evidencias eran contundentes, no solo su vínculo con el inmueble donde fue hallado el cuerpo, sino testimonios y datos forenses que la colocaban como partícipe activa en los hechos posteriores al asesinato. En diciembre de 2019, en una sentencia que se recibió con un alivio agridulce, un juez la condenó a 40 años de prisión por el delito de feminicidio. La justicia señalaba a uno de los culpables, pero la sombra del principal se alargaba. Para la familia, esta sentencia fue un paso, un reconocimiento oficial del crimen y de la responsabilidad de la familia política. Pero no era el final. El corazón del monstruo seguía suelto. Los años de la pandemia, 2020 y 2021, complicaron aún más las pesquisas. Sin embargo, la Fiscalía General de Guerrero, bajo una presión social que no decayó, sostuvo una investigación activa. La recompensa por información conducente a la captura de César Gómez era un incentivo, pero el verdadero motor era el temor a que el caso, emblemático, se convirtiera en un fracaso judicial mayúsculo. Finalmente, la tenacidad dio frutos. La inteligencia policial rastreó sus movimientos hasta el extremo noroeste del país. El 7 de julio de 2022, en un operativo coordinado en la ciudad de Tijuana, Baja California, César Gómez Arciniega fue capturado. No opuso resistencia. Tras más de 1,600 días de fuga, el presunto feminicida estaba tras las rejas. La noticia de su captura resonó en todo México. Para la familia de Magdalena, fue un momento de catarsis colectiva, de llanto liberador. Es un día muy importante, después de 4 años y medio de lucha.
declaró emocionada a una de sus hermanas a los medios. Era la victoria más crucial en su camino por la justicia. Pero no era el fin del trayecto. Ahora comenzaba la batalla legal más decisiva: demostrar ante un juez su culpabilidad y lograr una sentencia a la altura de la atrocidad cometida. El proceso judicial contra César Gómez fue rápido en comparación con los estándares mexicanos, otra muestra de la urgencia y el peso político del caso. Las pruebas eran abrumadoras: el móvil, la relación conflictiva y el deseo de control, su presencia en el lugar de los hechos, las evidencias forenses y el testimonio de su ya condenada madre Silvia, quien, según versiones de los abogados de la familia, intentó negociar beneficios al implicar a su hijo. El juicio se celebró en un ambiente de alta expectación. En noviembre de 2023, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tavares emitió su veredicto. César Gómez Arciniega era culpable del feminicidio de Magdalena Aguilar Romero. La sentencia inicial fue de 55 años de prisión. Para muchos, 55 años por un crimen de tal sadismo y premeditación parecían insuficientes. La Fiscalía General del Estado, impulsada también por la familia, consideró que la pena no era proporcional al daño causado y a la gravedad de los actos. El desmembramiento y la tentativa de destrucción del cuerpo constituían agravantes de una crueldad extrema. Por ello, interpuso un recurso de apelación, pidiendo al tribunal que revisara y aumentara la condena. La batalla legal no había terminado. La apelación de la Fiscalía fue escuchada. En abril de 2024, la justicia mexicana dio un paso histórico y sentó un precedente contundente. Un tribunal de apelación revocó la sentencia anterior y, tras reevaluar los agravantes, aumentó la pena a 60 años de prisión, la pena máxima prevista para el delito de feminicidio en Guerrero equiparable a la pena máxima por homicidio agravado. Los 60 años representaban, simbólica y literalmente, el máximo castigo que el Estado podía imponerle. No habría libertad posible. Moriría en prisión. Para la familia, esta fue la verdadera sentencia, la que sentenció de una vez por todas la memoria de Magdalena con el peso de una justicia total, o al menos la más completa que el sistema podía ofrecer. El desenlace jurídico, con César condenado a 60 años y Silvia a 40, cerró el capítulo penal del horror. Sin embargo, el dolor es un país del que no se emigra. Los hijos de Magdalena, privados para siempre del amor de su madre, crecen al cuidado de su familia extensa, cargando una herida que ningún fallo judicial puede suturar. La madre de Magdalena, doña Socorro Romero, se ha convertido en una portavoz incansable contra la violencia de género, transformando su dolor en una fuerza que auxilia a otras familias que atraviesan lo mismo. El caso de Magdalena Aguilar Romero trascendió lo forense y lo judicial para instalarse en la conciencia colectiva. Su nombre se grita en las marchas del 8 de marzo y el 25 de noviembre en Guerrero y Beyond. Su historia es citada en informes de derechos humanos como ejemplo de la barbarie feminicida y también de la capacidad de resistencia y organización de las familias y el movimiento feminista. Fue el combustible de protestas masivas que exigían una alerta de género efectiva en Guerrero y una fiscalía especializada que no revictimizara. El caso Magdalena evidenció que los monstruos no son seres anónimos en callejones oscuros. A menudo son exparejas, padres de los hijos, personas que habitan el espacio íntimo y lo convierten en una trampa mortal. Hoy, a finales de 2025, se puede hacer un balance. La justicia, lenta, tortuosa, pero implacable, se cumplió. Los dos responsables directos están en prisión, con las máximas condenas posibles. Pero el sistema que permitió que César Gómez estuviera prófugo durante 4 años, la violencia estructural que normaliza el control masculino sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, y la desconfianza en las instituciones que tantas familias sienten, siguen intactas. La historia de Magdalena es un faro de alerta. Muestra la profundidad del abismo, pero también la potencia de la lucha organizada. Nos recuerda que detrás de cada cifra, de cada caso en un titular sensacionalista, hay una mujer con sueños, una familia destrozada y una lucha por el recuerdo que es, en sí misma, un acto de justicia permanente. Este documental llega a su fin, pero la lucha, no. La memoria de Magdalena Aguilar Romero nos obliga a no mirar hacia otro lado, a no normalizar la violencia, a creerle a las mujeres y a exigir siempre justicia. Si este contenido te ha conmovido, te ha informado o te ha hecho reflexionar, te invitamos a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a darle like a este video. Con tu apoyo podemos seguir investigando, documentando y dando voz a historias que necesitan ser contadas para que ningún nombre caiga en el olvido y para que la demanda de un país libre de violencia contra las mujeres se haga cada día más fuerte. Gracias por estar hasta el final. Justicia para Magdalena, justicia para todas, para